En la clase anterior habíamos visto la relación que tiene el cine con la religión. La habíamos visto desde un punto de vista más general, ¿no? Sobre todo tratando de entender que la esencia de la religión puede ser la ascesis. De hecho, es el tema que más sobresale dentro de todas las religiones. Los ejercicios de tipo metafísico, la peregrinación, la búsqueda de la restauración, eh, ya sea como catarsis o como ustedes quieran entenderlo. Y bueno, lo que hacíamos en clase aquí es tratar de vincular eso con el cine y ver cómo el tema se trata en el cine, ¿no? En este caso vimos la obra de Bresson. Esta obra ya nos daba una pista sobre otro elemento que es el que vamos a tratar hoy y con el cual cerraremos el ciclo de dos clases que tuvimos sobre o que tendremos, ¿no? Sobre la conexión entre la religión y el cine. Habíamos visto que la esencia de los procesos religiosos parece, fíjense cómo yo empleo las palabras, apóyense mucho en esa fórmula, porque muchas veces al final la idea que tenemos no es la que tiene el espectador o el que está leyendo nuestro texto. Entonces, utilizar la fórmula parecer nos da cierto margen de error, pudiera decir. Ahora, lo interesante es que la ascesis parece que es la esencia de los procesos religiosos. El objetivo de la ascesis es alcanzar la trascendencia. Habría que preguntarse eh, cómo es que se da esto, o sea, qué es lo que busca, o sea, cómo es que lo consigue el practicante de esta tradición. Pero sin embargo, en esta película que analizamos, pudimos apreciar la cuestión de la ascesis plenamente, diría yo. O sea, el personaje principal de Diario de un cura rural está sometido, se ve sometido a un proceso ascético. O sea, están todos los elementos, eh, o sea, hay ayuno, incluso hay elementos que son ya de tipo simbólico, porque este personaje solo consume pan y vino. Y recuerden que el pan y vino es el ingrediente de la liturgia cristiana. Quiere decir que lo que está haciendo aquí el director es vincular los elementos con determinada tradición. Ahora, lo que sin embargo se nos quedaba un poco colgando aquí era cuál es la experiencia que tiene el espectador, ¿no? O sea, ¿en qué medida participa el espectador de esta experiencia? Evidentemente está sometido a la temporalidad que deja en la estructura que tiene la película, que es la estructura de un diario, y precisamente a este sistema de diario es el que se somete el montaje cinematográfico, la edición. Eh, Incluso por ahí hubo algún deber eh, eh, en el cual me comentaba algún estudiante, ahora no recuerdo bien quién era, sobre la forma esta que utiliza eh, cómo pasa de una escena a otra a través de este desvanecimiento en negro y cómo esto puede tener un sentido místico, ¿ya? La pregunta, sin embargo, es cómo el espectador interactúa con una obra cinematográfica, porque en última instancia la ascesis se trata de un ritual, no de un ritual en específico, sino que en última instancia la esencia de cualquier ritual religioso es la ascesis propiamente. No vayan a pensar que la ascesis tiene que ver solamente con la privación, ¿ya? Con el privarse
determinadas acciones, en este caso la comida, pero también puede ser determinadas prácticas que se consideran profanas, ¿ya? Sino que la hace sí tiene que ver en sentido general con cualquier ejercicio que se realiza en el marco de determinada religión. Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer en la clase de hoy es, ¿cómo es que el cine deviene en última instancia un ritual? Y si es posible que esto sea de esa manera, habría que comenzar en primer lugar distinguiendo en qué consiste la palabra ritual. Deberíamos primeramente diferenciar el ritual de la rutina, ¿ya? Normalmente el ritual trae consigo una repetición de algo. Lo mismo ocurre con la rutina, pero la diferencia está en que el ritual se da en el marco religioso y la rutina se da en un marco, se pudiera decir, inmanente completamente. No hay una proyección del practicante en el caso de la rutina, ¿no? O sea, nos lavamos los dientes en la mañana, mecánicamente lo hacemos. No, ese gesto de lavarnos los dientes no implica una proyección más allá de lo que consiste en sí mismo. Claro, había que preguntarse si el estar sano en última instancia y todas las prácticas que uno realiza alrededor de eso, que puede ser deportiva, el cuidado en sentido general, no es un ritual también, ¿ya? Por eso es que la palabra, sobre todo hoy día, es bastante problemática precisamente por el proceso de secularización. Recuerden que vamos a entender la secularización aquí como la pérdida de la expresión de lo sagrado. No vamos a lamentar esto, como hacen algunos teóricos. Habría que preguntarse qué es lo que significa el proceso de hipersecularidad o hipersecularización en Occidente, si forma parte de su destino en última instancia, que es precisamente la tesis de Inti Llanes, este profesor mío que yo les comento mucho, que ha influido mucho en la forma que tengo de pensar. Él cree que la hipersecularización es la destinación de Occidente y que con base en este proceso de hipersecularidad que se da o se dan todos los procesos, todas las experiencias en la cultura occidental. Quiere decir que la hipersecularidad en última instancia es inevitable. Y ya vimos en la clase anterior cómo representábamos este proceso recuerden, en el gráfico no representábamos de esta manera, sino que sustituíamos este segmento por una especie de hipérbole. Esta sería la hipersecularización y la manera en que se van desarrollando los procesos hasta que todas las experiencias se dan en el campo de lo humano propiamente. Habría que preguntarse en última instancia si existe lo divino, pero eso es una decisión de cada cual y tiene que ver con la experiencia que se ha tenido, también con la costumbre, con lo que nos han enseñado, porque en esto tiene mucho que ver nuestra familia, eh, la, los rituales a los que nos sometieron involuntariamente desde pequeños. Eh, por otra parte, también les invito a tomar con reserva esta idea de que la religión es el opio del pueblo, ¿no? Probablemente tengan mucha razón en lo que dice,
pero habría que ver hasta qué punto lo es de esta manera. O sea, no podemos absolutizar esta imagen que nos dio Carlos Marx, sobre todo después de lo que hemos aprendido con Mircea Eliade, que el propio Carlos Marx se convirtió en una especie de mesías, eh, o lo convertimos en eso, a lo mejor él evidentemente lo hizo inconscientemente, pero al final vino a ser el mesías que vino a anunciarnos la buena nueva de que el proletariado era la salvación de todo. Al final el comunismo demostró que, que esto puede ser bastante paradójico algunas veces, ¿no? Que no es tan sencillo como parece. Ahora, la idea de que las tradiciones son el opio, habría que ver si hacemos una retrospectiva de esto, cuál es el papel que juega la religión en la formación del ser humano. Y yo soy de la idea de que así como el arte es un proceso imprescindible para la formación del ser humano, o sea, el ser humano es un devenir que se da a través del arte, en muchos casos, también lo es así a través de la religión, la cual no se puede distinguir del arte, sobre todo hasta el siglo XV, con el Renacimiento ya el arte comienza a tener determinada independencia y esto ya la suma a un proceso de secularidad que imagino que hayan analizado atentamente en las clases de historia del arte, el cambio ahí que se da de matiz entre el medioevo y la modernidad, ¿no? Lo que se vendría a ser una especie de alta modernidad, el caso del Renacimiento, pero sí es indudablemente el origen de la secularidad en la cultura occidental. La pregunta es, ¿cuándo estas tradiciones son el opio del pueblo? Quizás cuando se institucionalizan, ¿ok? Es mi opinión. Pero así todo me surge de la duda, porque incluso institucionalizadas las tradiciones, estoy hablando aquí de las grandes tradiciones, dentro de las cuales no solo se encuentra el cristianismo, hay otras más que son también importantes desde ese punto de vista. La pregunta es por qué, sin embargo, el ser humano sigue consumiendo este opio. Y ustedes dirán, bueno, precisamente por eso, porque es opio, ¿no? El opio es una sustancia que crea dependencia, ¿no? Y del mismo modo las tradiciones crean ese tipo de dependencia. Mi pregunta, sin embargo, está en por qué algunas personalidades, muchísimos genios, eh, siguieron consumiendo este opio y murieron consumiendo este opio, como es el caso, por ejemplo, de Darwin. O sea, Darwin tenía eh, tenía todos los elementos para para poder haberse negado a la religión y solo lo hace cuando muere su hijo, cuando tiene un problema de tipo existencial. Ahí es cuando se aleja de la religión. Pero la teoría de la evolución de Darwin no significa, no es el momento en el cual se aleja de la práctica religiosa. Y tendríamos incluso otro personaje que es bastante controvertido, Stephen Hawking. Recuerden que Stephen Hawking fue un pensador físico moderno, y en eso tenemos que ubicarlo en el campo de la física. En determinado momento, Stephen Hawking, a partir de sus estudios, en primer lugar, llega a la conclusión de que Dios tiene que existir. Esa es la primera conclusión de Stephen Hawking. Y una vez que sigue profundizando en sus estudios, se arrepiente de esta idea y llega a la conclusión de que en la creación como tal no hay ningún lugar para Dios. Pero esta ambivalencia
Y la manera en que él asume este proceso, más allá de las instituciones religiosas, a mí me llama mucho la atención. Significa cuán frágil puede ser el estatuto de las ciencias naturales, de las ciencias exactas. Pensemos también en Wittgenstein. Les invito a leer las obras de estos, de, de Stephen Hawking. Bueno, está La historia del tiempo. Esa la pueden encontrar perfectamente pirateada en internet. Y bueno, en el caso de Wittgenstein, que era un filósofo lógico, más bien, matemático, está el famoso Tractatus Lógica Filosófica, en el cual él llega a la conclusión de que Dios existe a través de la lógica. Entonces quiere decir que la cosa no es tan simple, muchachos. Tenemos que mantener una cierta distancia científica con esto y ver, sobre todo, tratar de que la física no se confunda con metafísica. Y ustedes dirán, pero ¿cuán relevante puede ser esto para nosotros? ¿Eh? El ser humano es pura metafísica. O sea, si quitamos del ser humano la experiencia metafísica, no hay nada, no queda nada como tal de ser humano. En el proceso este de humanización que se da al ser humano, tiene mucho que ver la experiencia metafísica que se tiene. ¿Ya? Ya sea como una religión en el pasado, ya sea como una espiritualidad en el presente, esto va a estar siempre a la palestra. Entonces no podemos mezclar una cosa con la otra. Eh, y por eso es que el texto este que escribía mi profesor sobre la ibris científica, que vendría a ser como esa especie de no aceptación de su destino por parte del científico, y cómo esto se podía entender como una especie de anti-Edipo. El anti este, entiéndanlo en su raíz como el sustituto de Edipo, en el presente vendría a ser el científico, que es el caso de Stephen Hawking, cuando él llega a la conclusión de que no hay un lugar para Dios, pero lo que está él es llegando a la conclusión desde el punto de vista de la física, que no hay un lugar para Dios, pero se está metiendo en el terreno de la metafísica. Eso no tiene ningún sentido, es un error de método garrafal el que comete aquí. ¿Por qué? Porque confunde un campo con el otro. Eh, Más o menos esa es la tesis que maneja. Evidentemente, esta tesis, muchachos, la pudiéramos discutir bastante, eh, ver cuáles son las estrategias que se siguen actualmente, cómo es que piensan los científicos en última instancia, porque eso tiene mucho que ver aquí. Pero bueno, en última instancia, Stephen Hawking parece que estaba confundiendo un campo con el otro. Así que esto del opio del pueblo, a pesar de que suena bastante bien y que en buena medida tiene mucha razón, yo considero que debemos tomarlo con bastante reserva. ¿Por qué? Porque estaríamos cometiendo un error de método. Estaríamos confundiendo el campo científico con el campo metafísico. Eso, eh, no podemos caer en ese error como científicos que somos. Debemos mantenernos en una postura equilibrada, se puede decir, lo más objetiva posible. Ahora, la pregunta es, aquí, ¿cómo es que el cine deviene ritual? Ya vimos que el cine representa la experiencia ascética, pero lo hace desde el punto de vista de la temática. En el caso de Bresson, lo que es ascético en esa película es la temática y también la morfología, es decir, los elementos formales de la película. Pero se nos quedó fuera en este análisis
¿Cómo es que el espectador reacciona a él? Si el espectador se vuelve ascético junto con esta película, ¿y cómo? ¿Ya? Y en la medida en que logremos distinguir esto, es quizás que podamos comprender cuándo es que el cine es un ritual. Les decía, siempre distinguir el ritual de la rutina, a pesar de que en el ritual hay una rutina, pero la diferencia es que la rutina no se da en un marco religioso, ¿ya? Ni siquiera se da en el marco secular propiamente, que es el creador de alternativas espirituales, sino que la rutina se da mecánicamente, ¿ya? Incluso habría que ver cuál es la conexión que establece el ritual con la costumbre. ¿Por qué? Porque las costumbres tienen connotación de tipo moral. Habría que ver, porque determinadas religiones, que ustedes conocen bien, han abrazado determinados códigos de tipo moral y son los que nos pretenden imponer en el presente, ¿no? Entonces, en ese caso habría que preguntarse si una serie de costumbres no han pasado a nuestra práctica habitual, desde el marco religioso al marco secular. Y yo creo que la respuesta a esto la tiene perfectamente Mircea Eliade en ese texto que les envié. Ahí habla de los rituales camuflados, como él les llama, y cómo se siguen practicando en la actualidad. La pregunta es si el cine es un ritual nuevamente. Y para eso deberíamos descomponer un poco cómo es que funciona el cine. Indudablemente, el cine es una operación ritual, ¿ya? En primer lugar. Esto no podemos, habría que ver si este ritual aquí lo es propiamente o si no se trata más bien de una rutina. O sea, el cine tiene una rutina. Vamos a la sala de cine, nos sentamos, se apagan las luces y ahí tenemos la experiencia cinematográfica en un estado, se puede decir, semi-hipnótico, como decía Morán, el cual es bastante propicio para determinadas prácticas rituales. La cuestión es que no es ese solamente el medio a partir del cual se da hoy día el cine, sino que sí, existen muchísimas formas más de tener una experiencia cinematográfica hoy día, más allá de la sala de cine, que sigue siendo la que tiene el encanto ese para nosotros, y evidentemente eso puede significar mucho en torno a la pregunta que nos estamos haciendo aquí. Ahora, de que el cine es una operación ritual, eso no lo podemos negar, ¿ya? Están, digamos, dados, además de que se repite, y una de las cosas que tiene el ritual es que es rutina. Lo que sí no es precisamente un ritual es la rutina. Entonces tienen que distinguir entre una y la otra. Ahora, el ritual es rutina, ¿por qué? Porque se repite. Ahora, lo que se repite, sin embargo, en el ritual se da en un marco religioso y evidentemente las rutinas no se dan en un marco religioso, sino que se dan mecánicamente, es decir, que no nos proyectamos sobre ello. Eso es lo que tiene que ver. Ahora, ¿qué quiere decir esto que estamos diciendo aquí? Que el cine es un espacio de proyección para el espectador. Ahora, existe una operación ritual, es decir, todos los elementos bajo los cuales se da la experiencia cinematográfica es lo que yo denomino operática ritual. Y por otra parte está el contenido de la película que puede ser ritual. Y mi pregunta es si es ritual siempre o si puede ser ritual. Yo creo que eso no tiene una respuesta inmediata, sino que depende en última instancia no solo de la película, sino de la madurez que tenga el espectador, pero
no podemos obviar el contenido ritual, así que lo vamos a considerar por el momento como una variable. ¿Ya? ¿Por qué? Porque deberíamos preguntarnos entonces si el ritual solo es la morfología. En este caso, los aspectos que tienen que ver con la proyección cinematográfica y la participación que hacemos nosotros de esta, o que tenemos de esta, ¿ya? O si el ritual tiene que ver solamente con el contenido o ambas cosas juntas. Yo diría que un ritual tiene tanto de operación ritual como también es importante el contenido que tiene. ¿Ok? Entonces quiere decir que la operática ritual es inherente al cine y lo que puede ser una variable es el contenido ritual. ¿Por qué el contenido ritual puede ser una variable? Porque todo depende de cómo es que experimentemos nosotros determinados rituales o incluso que el cine haya servido para crear nuevos rituales, porque eso es precisamente lo que ha venido ocurriendo en la actualidad. O incluso que el contenido ritual de la película, y esto puede ser peligroso, sea solamente el registro de un ritual. O sea, se documenta el ritual, pero no es el ritual propiamente. ¿Ya? En este caso estoy pensando en, entre otras cosas, en estas famosas liturgias que emiten por la televisión. La pregunta es si eso propiamente es una liturgia. Yo conozco gente mayores de edad que solo ven la liturgia, o sea, solo tienen contacto con la liturgia a través de la televisión. Cuando la emiten cada domingo, digamos, e incluso cuando son enfermos o mayores de edad, luego pasa el sacerdote y le da la hostia, ¿no? Es como que hubieran participado en la liturgia a través, o sea, la vieron y después eh, solamente les queda la comunión, que sería el, el desenlace que tiene toda la liturgia. Evidentemente, en esos casos, los que tienen la respuesta aquí son los que tienen esa experiencia. ¿Ya? Nosotros desde afuera no pudiéramos juzgar si se trata de esto de un ritual pleno o si solamente es el registro o la emisión del ritual, ¿no? No obstante, quizás lo más conveniente sea preguntarnos cómo es que el cine deviene un ritual en sí mismo como consecuencia de la carga cinematográfica que puede tener, es decir, si se trata de un ritual cinematográfico. Y cuando decimos que se trata de un ritual cinematográfico, estamos independizando el cine de cualquier otro tipo de ritual. Evidentemente, habría que preguntarse si el resto de las artes no son rituales también, ¿ya? Porque estamos dándole aquí mucho valor al cine como experiencia ritual, pero no estamos pensando que en el resto de las artes también se da de ese modo. Tenemos que someternos a determinada operática ritual para participar del arte, o si no, que es un concierto musical, por ejemplo, ¿no? O sea, precisa de una operática que es bastante parecida a la que nos sometemos con el cine. Por eso es que no podemos sobredimensionar en este sentido el cine. Ahora, lo interesante que tiene, sin embargo, el cine es que es un arte nuevo. La operática ritual del resto de las artes puede ser un arrastre del pasado. Pero el cine surgió plenamente en la era secular. Así que por lo tanto, en ese caso, es muy importante que tomemos en cuenta eh, que el cine
estaría creando un nuevo ritual completamente. ¿Por qué? Porque se trata de un arte nacido en la era de la secularidad, a tal punto que el propio Hauser, merced a este proceso, denomina o define que la era actual, la modernidad, lo contemporáneo, se vive bajo el signo del cine. Eso quiere decir que el resto de las artes han pasado a una especie de segundo plano. Aunque por otra parte ustedes me pudieran aducir que en última instancia lo que está ocurriendo aquí es que el cine como arte nuevo fue el que arrastró determinados elementos del resto de las artes. Puede ser, puede ser, pero también puede ser lo otro, que el cine se trate de un arte absolutamente independiente, que es precisamente la idea de Andrei Tarkovsky, aquel esculpir en el tiempo. La escultura del tiempo vendría a ser el ritual cinematográfico. Ahora, para entender, sin embargo, cómo se puede vincular el contenido ritual, es decir, el contenido ritual que sea tanto registro de un ritual como consecución de ritual. Un ejemplo de esto pudiera ser la obra de Mayaderen. Todos conocen a Mayaderen. Aquí, por ejemplo, ella tiene esta obra que me llama mucho la atención porque tiene mucho que ver con las tradiciones. Esta que se llama Meditación sobre la violencia. Evidentemente la violencia aquí está entendida desde el punto de vista religioso como una forma de trascendencia. Entonces tiene esta pieza. Ahora, mi pregunta va para ustedes ahora. ¿Esta obra es el registro de un ritual o es un ritual? Según lo que pudimos observar ahí, en fin, no tiene mucha diferencia. Toda tiene esa dinámica toda la obra. Es el registro de un ritual, porque fíjense, esto es Tai Chi. Ya, esto no es una improvisación de este artista, sino que es la práctica del Tai Chi tal y como se da. Se supone que es de tipo ritual, tiene toda una organización, un canon que se sigue y se repite. ¿Es un ritual o es el registro de un ritual? Vamos a ver. Kenny, ya que no quieren responder, voy directo. Kenny, dime, ¿es un registro de un ritual o es un ritual? Aló, aló. Ahí sí se me escucha. Sí, dime. Ok. Eh, o sea, yo creo que eso sería.
un registro, ¿no? Porque ¿Por al qué? final, o sea, está siendo grabado, o sea, al final nosotros no estamos siendo parte del ritual, creo yo, sino más bien estamos presenciándolo, o sea, a través del registro audiovisual que se hizo. O no sé si lo estoy interpretando mal. ¿Puede ser alguien más? ¿Existe algún elemento aquí que lo convierta en un ritual? Fíjate, la idea que maneja Kenny es bastante acertada. ¿Por qué? Porque nos dice, es un registro porque nosotros somos meramente espectadores de él, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿en esta obra somos meros espectadores? O sea, es como si fuéramos ahí al parque donde se hace el tai chi por las mañanas, ¿no? Y nos sentamos a mirar, ¿no? Ahí seríamos espectadores porque no estamos participando del ejercicio como tal, sino que lo que estamos solamente es mirando. Somos voyeurs, se puede decir. Ahora, la pregunta es, ¿en esta obra somos solamente voyeurs? A ver, alguien. A ver, Nicolás, ¿tienes algo que decir? ¿Tienes micrófono, Nicolás? Juan Diego. Sí, profe. Dime, somos ¿Me repite la en esta obra. pregunta? Ajá. Me repite la pregunta, por favor, es que justo esa O parte sea, como en que se esta cortó. obra somos solamente espectadores. Somos pasivos, se puede decir. No sabría si decirlo al 100% porque, o sea, sí me parece que hay como una cercanía, sobre todo por los movimientos de cámara, tal vez. Exactamente, o sea, la cámara somos nosotros y la cámara se está moviendo con él, así que estamos participando de la obra. Ahí es donde Ajá, precisamente quiero que llegue. No solo la cámara, también está la iluminación, trabaja con la sombra, en fin. Quiere decir que si la cámara no es pasiva, muchachos, tampoco lo seremos nosotros, a no ser que seamos espectadores desastrosos, ¿no? Evidentemente que los hay en este mundo por todas partes. Entonces la cosa no es tan sencilla. Fíjense, ella está registrando un ritual, indudablemente, pero también nos está haciendo partícipes de ese ritual a través de los movimientos de cámara. La cámara se convierte en un actor más, y en la medida en que la cámara se convierte en un actor más, en eso nos convertimos nosotros como espectadores. Así que por lo tanto, de alguna manera, aquí deviene también no solo registro, sino que es un ritual propiamente. ¿Ok? Evidentemente, habría que ver eh, si funciona esto, porque una cosa es que la cámara se mueva por moverse, ¿ya? Ahí, en fin, ahora vamos a ponernos a mover la cámara a diestra y siniestra aquí a ver qué pasa. No, no. Si todo esto está calculado para que exista una especie de diálogo, se establezca como un baile, porque eso era precisamente el objetivo de Maya Deren, siempre fue convertir la cámara o sea, en un elemento diegético. La cámara es diegética, pero lo es en forma de actor. Y yo extraño mucho, ya tuve un estudiante que realizó una tesis sobre eso, sobre la función de la cámara como actor y las cualidades histriónicas que debe tener el camarógrafo. No se ha escrito nada, muchachos, sobre eso. No se ha escrito nada. O sea, existe la cámara subjetiva, se habla mucho de esto, en fin, de cuándo hay determinada diégesis, pero
del carácter histriónico de la cámara, yo no he visto nada. Y si lo hay, no es suficiente, evidentemente. De hecho, eso lo decía en la tesis. Y en el jurado alguien dijo que, bueno, pero tendrías que ver el cine de Mayaderen. Sí, el cine de Mayaderen está ahí, pero sí, bueno, el caso de Cine Ojo, pero en el caso de Cine Ojo tiene más que ver con el documental. eh, sí, pudiera ser, pero la dinámica, digamos, que tiene la cámara en el Cine Ojo, no se puede comparar con la dinámica que tiene la cámara posteriormente, porque la misma cámara no le permite. Evidentemente, en Bertov hay ese, pero muchachos, no habla directamente de eso, no se refiere a que la cámara es propiamente un actor, es un histrión, no lo dice eso, no lo dice. Lean para que vean. Está ahí, pero yo he hecho de menos, evidentemente no lo voy a escribir yo he hecho de menos un texto que lo tome por su propio nombre. Es decir, ahora vamos a estudiar, así, un texto que diga, ahora vamos a estudiar la condición histriónica de la cámara. Hay mucha tela que cortar por ahí. Les invito a que piensen en eso porque puede ser una buena tesis, incluso. Hay mucha tela que cortar. Ya, cuando uno echa para atrás dice, ah, no, sí, fulano, esto, fulano, no, pero es que directamente no lo dice. No llega a decirlo directamente. Analicen para que vean. No, que Maya Deren lo hizo, sí lo hizo, pero no lo dijo propiamente. No lo dijo nadie propiamente, sino que lo que hay son ideas sueltas. Tenemos que ver cómo esto se maneja. Le digo porque ese fue el tema precisamente de esa tesis que dirigí. eh, y costó mucho trabajo conseguir bibliografía por eso, porque no había nada. O sea, directamente escrito no había nada sobre el tema. Y entonces, al final la tesis no era siquiera una tesis teórica, era una tesis sobre determinado registro fotográfico que se había hecho, una obra en este caso. Eh, quiere decir que al autor de esa tesis no le interesaba teorizar demasiado. Entonces, se las vio feas porque tuvo que volverse teórico de pronto. Le jugó una mala pasada a la obra que estaba realizando. ¿Ya? Evidentemente, si te pones a reunir elementos de varios autores, puedes llegar a una conclusión semejante. Pero no he encontrado todavía un autor que llegue directamente a esa conclusión. Lo que tú dices, Iván, sobre el cine ojo, evidentemente tiene mucho que ver con esto y puede servir como punto de partida para una buena investigación, pero no basta. No basta porque es mucho más. ¿Ok? Bueno, fíjense, lo otro es que realizando una investigación precisamente sobre estos procesos rituales, me di cuenta que pudiéramos utilizar esta gráfica. En el eje horizontal tenemos lo que yo denomino intensidad cinematográfica. Y en el eje horizontal, tiempo cinematográfico. Fíjense que no puede ser tiempo solamente, tiene que ser tiempo cinematográfico porque si ponemos tiempo solamente estaríamos pensando que el tiempo es lineal. Y en el cine no siempre es lineal.
Y entonces podemos representar de alguna forma cómo es que se va dando un proceso de... es una especie de itinerario que sigue la trama cinematográfica y que tiende a perseguir un clímax específico. Por ejemplo, lo primero que hice con esta gráfica fue verlo fuera del cine. Traté de analizar algunos rituales, aparte del cine propiamente, me fui al ritual solamente, ¿no? Me fui, por ejemplo, a una misa. ¿Cómo funciona la misa, por ejemplo? Y me di cuenta que la misa sigue un proceso climático y de pronto lo que hay es como una especie de caída y hay una resolución final. ¿Ya? Evidentemente tuve que ir analizando todas las partes. Esto cuando lo llevé al cine, lo hice por primera vez con... Fíjense que estoy hablando de algo que es casi abstracto, ¿no? Estoy diciendo intensidad cinematográfica, no es algo en específico, sino es como la experiencia, si se pudiera medir la experiencia que uno tiene de una película, lo cual es bastante complejo, por eso es que este gráfico es bastante subjetivo. Ahora, cuando lo llevé al cine, utilicé por primera vez el arca rusa de Sokurov, ¿eh? No sé si han visto el arca rusa. ¿Han visto el arca rusa? Probablemente no la hayan visto. Eh, ¿No han visto el arca rusa de Alexander Sokurov? No. Pues mira, no la dejes tan pendiente, Iván, porque en fin, es brutal. Es increíble esa película. Es un plano secuencia. En fin, hay un truquito de corte por ahí que dicen, pero en fin, es un plano secuencia. La disciplina, en fin, de la realización. O sea, esto te pone... En fin, la película tenía algo muy interesante y es que se desarrolla... eh, la película es rodada en un museo, en el Museo del Hermitage, en San Petersburgo. Eh, y literalmente la cámara, es en un solo plano secuencia, entran al museo, ahí se desarrolla toda la película, sala por sala, cambiando de épocas, yendo al futuro, regresando así, todo el tiempo, pero por época, ¿ya? O sea, quiere decir que el flashback lo hace in situ, de la misma manera en que lo hizo Angelopoulos, recuerden el flashback que hace con el poeta Dionís Solomón, ya que va o sea, el protagonista le está contando al niño esta escena de la historia de Grecia, entonces lo que hace es que la cámara se aleja de él y sin corte se desarrolla de pronto en otra época. Pero imagínense hacer eso en una película completa, ir saltando de una época a otra, en fin, es una pasada. Ahora, lo interesante que tiene es que pude observar que siguiendo la trama, fíjense que, les vuelvo a repetir, esto de intensidad cinematográfica es bien subjetivo. O sea, es la experiencia que uno tiene y cómo se va intensificando. Puede tener mucho que ver con el clima, en fin, con todos estos elementos. Yo le doy este nombre más general porque lo hago para entender el cine como un ritual. Y lo que pasa en la película es que tiene como una especie de recorrido climático y luego posteriormente se estabiliza y después hace otra subida y luego se estabiliza. Coincide con esta parada que tiene, que es para que el espectador salga un poco de la emotividad que tiene la historia y de hecho literalmente la cámara sale del museo en lo que yo imagino sea la puerta media del museo, porque todo está
milimétricamente calculado. No les voy a poner ninguna escena porque ya veo que nadie la ha visto. Vale la pena verla. No, no es que vale la pena, es que tiene que verla. O sea, esto es lo más grande, ¿eh? Es una pasada, ¿eh? Y bueno, en determinado momento, cuando la película se va cargando, lo que hace el director es que nos saca literalmente fíjense, no es que nos saque, es que salimos del museo. Y afuera está nevando. No me queda muy claro si es casual o no, porque fíjense, si se trata de un solo plano, un plano secuencia, entonces puede haber sido casual que la nieve esté ahí, o escogió él el día que estaba nevando para hacer todo eso, como si se pudiera dar el lujo de estar esperando a que nieve para soltar toda esa aparataje. O a lo mejor, en fin, en esa época del año en que siempre hay nieve, funciona bien. Pero en fin, la cuestión es que le vino la medida. Salimos del museo al hielo, porque hay nieve afuera, está nevando. Nos enfriamos, entonces nos vuelve a introducir en el museo y entonces la película sigue intensificando, intensificando, hasta que por último tiene una especie de resolución. Esta resolución, entendido desde el punto de vista litúrgico, vendría a ser como el momento en que culmina el proceso y hay como una especie de enfriamiento, pero no es un enfriamiento total, sino que te sientes en un estado intensamente superior. Pues, ¿ya? Ahora, mi pregunta es si este modelo lo podemos llevar a sacrificio de Tarkovsky, que es precisamente lo que les va a quedar de tarea. Déjenme ver si les encuentro aquí un, una mejor resolución un momentico. El esquema mejor hecho, porque lo tengo por ahí. Un momentico, me perdonan. Un momento. Bueno, al final no lo tengo en español porque lo estoy usando ahora en mi tesis. Ese, bueno, pero se los muestro igual y ahí les pongo a ver, vendría a ser algo así. Ya, esto es un análisis que hice. Primero lo hice para una liturgia. Incluso no lo hice con la liturgia occidental, la que se usa acá, porque, en fin, desde el punto de vista ritual no es muy rica. Lo hice con la liturgia oriental, que es muy hermosa. eh. Entonces lo que pude observar es que va intensificándose. Se supone que hasta el momento de la comunión, que es el momento, incluso esta liturgia es mucho mejor porque tiene elementos muy teatrales. Hay un momento, usan como un pan, no usan hostia, sino que usan un pan así redondito, con levadura y todo. Con eso es con lo que realizan la liturgia. Y entonces hay un momento en que el cura lo levanta y dice que ese es Cristo, lo pone en la mesa y saca un instrumento que es como una lanza y lo perfora. Y en el momento en que lo perfora, entonces agarra el vino
y lo echa en la copa, en el cáliz. O sea, perfora, sale sangre. O sea, es increíblemente teatral esta liturgia. Esto no pasa con la liturgia esta que de la Iglesia Católica porque es un disco, ¿no? La hostia, ¿no? Y además lo clava con, que, en fin, llama la atención, ¿no? Le mete la lanza así por un costado y en ese momento agarra el vino, lo echa en una copa que tiene agua caliente. Y entonces cuando cae eso sale como un humo, ¿no? Evidentemente sale el humo más porque está hecho en Grecia, en regiones frías, entonces tiene un sentido teatral muy fuerte. Entonces, observando todo eso, me di cuenta que lo pudiéramos aplicar perfectamente al cine. Entonces, habría que ver cómo es que ocurre esto en sacrificio y tratar, piensen, aquí yo lo que hago es que analizo varios momentos. Ustedes pueden analizar 2 o 3 momentos, sobre todo para ir viendo cómo es que va ganando en intensidad cinematográfica hasta el clima, o si se da la variación que pasa con el arca rusa, que puede ser que haya, o sea, un momento de descanso, una especie de entreacto. Eso es lo que ocurre con el arca rusa. Con el arca rusa no continúa aquí, sino que hay una especie aquí de descanso, de entreacto, y luego continúa hasta la resolución final. Esto último vendría a ser el proceso de resolución. ¿Ya? O que la película simplemente se desarrolla sin entreacto. Pudiera ser. Eso les queda a ustedes de tarea. Cuando vean la película, utilizar este modelo. ¿Ok? ¿Entienden a lo que me refiero? Aquí tienen la lección. Tienen una lectura muy buena que les pongo aquí sobre el ritual en la contemporaneidad. Y el link a la película Sacrificio de Andrei Tarkov. Según el modelo gráfico de intensidad cinematográfica, realice un análisis del film Sacrificio de Andrei Tarkov. Recuerde que el objetivo es reflexionar sobre la dimensión ritual de la obra. Asimismo, debe representar la estructura de la película en el esquema. Eso es lo más importante, que encuentren eh, cómo es que se va desenvolviendo el filme de acuerdo a este gráfico y, y cuál es el esquema que sigue. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta que tenga al respecto o algún comentario? No sé cómo llamar una investigación de ese tipo. Les decía, sobre el carácter histriónico de la cámara, algo así, si se pudiera escribir algo, sería muy interesante. ¿Por qué? Porque hay muchos datos sueltos, pero no aterrizan en el tema como tal. Evidentemente, esto que me señalaron sobre Bertov hay que tenerlo en cuenta, pero el problema es que es muy temprano todavía. Lo que él escribe sobre el cine ojo es muy temprano todavía o sea, lo que se hace después, la cámara es mucho más compleja. eh, y evidentemente se hace, pero hay muy poca bibliografía. Es una lástima. Fíjense, no es una lástima, eso es bueno porque tienen ahí una fuente para escribir algo. Para mí eso es una tesis teórica, evidentemente. Tienen que revisar mucha bibliografía y tienen que poner varios ejemplos. Excelente, para trabajar una tesis. Así que quien se embulle le hago la tutoría de la tesis. Ok. Bueno, entonces, si se entendió todo bien, eh, recuerden utilizar el esquema
como les venga en gana, fíjense, tienen la libertad de trabajar eso lo que quieran y les recomiendo que no hagan como yo, que soy un obsesivo y les metí ahí como 10 ejemplos de cómo va subiendo, ¿no? Sino que pongan 2 o 3 ejemplos de cómo puede irse intensificando. Ya, no es que tengan que poner 10 momentos de la película, ¿no? Y también que tengan mucho cuidado en la película con los detalles. Por ejemplo, ese momento en que él se lava las manos. Es muy interesante porque en casi todos los rituales precisamente hay un momento de lavatorio. Lo hacen los musulmanes, lo hacen los católicos, los cristianos, ¿no? Lo hacen los hebreos. En la India se hace también. El momento ese del lavatorio. ¿Ok? Entonces presten atención a todos esos detalles. El kimono ese que se pone. La importancia que tiene el fuego. Fíjense, acuérdense que el fuego es elemento creador, es un elemento destructor y creador al mismo tiempo, de renovación. ¿Ok? Y así sucesivamente. ¿Ok? Bueno, si no hay nada más que preguntar, nos vemos la próxima semana. ¿Ok?